Pedido formal de Fiscalía al CNE para realizar un análisis a su sistema informático no llega al organismo electoral. Marcha indígena a favor de Yacu Pérez llegó a Cotopaxi. Mañana arribarán a la capital. COE Nacional pedirá sanciones a organizadores y autoridades por eventos masivos realizados en los últimos días. Aumentan contagios y muertes por COVID-19. En Quito, 17 personas se contagian cada hora, mientras que en Guayaquil, 15 personas mueren cada día. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, iniciando esta nueva semana y en lo más destacado del día. Hasta el Consejo Nacional Electoral CNE todavía no llega el pedido oficial de la Fiscalía General del Estado para efectuar un análisis al sistema informático de la entidad, como parte de la investigación por la denuncia presentada por Pachakutik sobre supuesto fraude electoral. La intención de la Fiscalía General del Estado de realizar un análisis al sistema informático del Consejo Nacional Electoral CNE, como parte de la denuncia presentada por Pachakutik de supuesto fraude en las elecciones del pasado 7 de febrero, vuelve a marcar distancia nuevamente entre algunos consejeros, como hace público Luis Verde Soto, quien denunció que la presidenta Diana Temain, a última hora, cambió de criterio. Luego de haber decidido que se respaldara toda la información y esta fuera entregada a la Fiscalía, se decidió suspenderla, se despidió al notario que había sido contratado para estar presente y certificar este acto, y luego de eso, sin ninguna otra explicación, hemos permanecido hasta hoy como permanece el país, sin explicación de ningún tipo y de ninguna índole. Al respecto no ha existido pronunciamiento de Atamaín. ¿Quién sí lo hizo? Es el consejero José Cabrera. Oficialmente a Secretaría del Consejo Electoral todavía no está ingresado este pedido. Cuando ingrese, de igual forma, analizaremos, revisaremos con el área jurídica. Se descarta que la intención de la Fiscalía sea incautar equipo informático. De lo que se trataría es tener acceso a información, pero eso tomará tiempo. Tienen que ser peritos calificados. Eso también hay que ver, tienen que ser peritos calificados, pero no quiere decir que porque un perito sea calificado va a conocer las estructuras de la base de datos. Entonces también hay que entregar manuales o hay que darles la suficiente capacitación para que hagan un análisis serio y profesional. Para Fabián Salazar, ex fiscal de Pichincha, esta diligencia no es nada nuevo. Y lo que se obtiene no es la base de datos directamente, sino que técnicamente lo que se obtiene es una copia hash. Una circular en la que indicaba que todos los procesos de auditoría de Contraloría hacia el Consejo Nacional Electoral quedan suspendidos por el proceso. Sin embargo, ahora en pleno proceso quiere hacer una auditoría. Informó Héctor Romero. La marcha indígena que salió desde la ciudad de Loja con dirección a Quito llegó a la provincia de Cotopaxi. La caminata en la que participa el candidato presidencial Yacu Pérez exige el recuento de votos de las elecciones del pasado 7 de febrero. El día de mañana tienen previsto llegar al Parque El Arbolito, aquí en la capital. La Marcha por la Paz en Democracia llegó a la provincia de Cotopaxi. Yacu Pérez indicó que la caminata tiene sentido. Mucho sentido. Primero, vamos a presentar la impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Segundo, el Consejo Electoral cometió gravísimas violaciones, no publicó las actas de acuerdo como dispone el artículo 145 del Código de la Democracia. Tenían que estar publicadas en la página web. Tercero, el artículo 141 del Código de la Democracia permitía en cualquier momento realizar un reconteo, no es legal que ellos dicen ahora. El candidato presidencial de Pachakutik cuestionó al Consejo Nacional Electoral haya proclamado resultados. Abran las urnas y ganarán legítimamente y ahí sí entrarán con autoridad moral a la segunda vuelta. Lo único que pedimos, transparencia. Indígenas de la provincia de Cotopaxi y dirigentes de varias organizaciones lo recibieron para acompañarlo en su paso por el Cantón Salcedo. Esta es una marcha simbólica para
a pedir la transparencia electoral y lo que vamos a hacer es, dentro de los términos legales, presentar oficialmente la impugnación al pronunciamiento de los resultados que ha hecho el CNE. Resulta que es más importante el calendario electoral, más allá de la exigencia de la transparencia que estamos exigiendo los ecuatorianos. La marcha indígena en la tarde avanzó a la ciudad de La Tacunga, con dirección al sur de Quito. A partir de las 9 de la mañana salimos de Cutulagua, rumbo al Arbolito y luego al CNE. Informó Natalie Guerrero. En rueda de prensa, el candidato Guillermo Lasso anunció que en caso de ser elegido presidente vacunará a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno. Además señaló que está abierto al diálogo con diferentes sectores sociales. Una vez que el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de quienes irán a la segunda vuelta, el candidato presidencial Guillermo Lasso no quiso perder el tiempo y en su primer día de campaña anunció que el plan de vacunación es el principal programa de su gobierno. Para ello dispuso que su binomio Alfredo Borrero viaje a Colombia y Chile para conocer de cerca la experiencia de inoculación de estas naciones. ¿Qué ha hecho Chile? ¿Cuál es la diferencia con lo que ha propuesto este gobierno? Y con esas experiencias proponer nuestro plan de vacunación de al menos 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. En su propuesta de gobierno además dijo que incluirá aquellos sectores que no se tomaron en cuenta en su primera campaña, como a los defensores del medio ambiente. Lograr un desarrollo sostenible, sustentable, que el Ecuador lidere la defensa del medio ambiente. En este marco resaltó que está abierto al diálogo con aquellos colectivos y organizaciones GLBTI, pro aborto, animalistas y más. Para tratar de entender posiciones y al menos extender mi brazo y comprometerme a un diálogo y a un debate permanente. Diálogo con el que también irá a buscar aquellos votos que apoyaron a otros partidos políticos el pasado 7 de febrero. Lasso también mostró su postura frente a la marcha indígena que continúa arribando a la capital en apoyo a Yacu Pérez. Si no queremos que se repita un octubre del 2019, tenemos en nuestras manos la solución. Que si recibiera una invitación, estoy dispuesto a acompañarlos en la llegada a Quito. El presidenciable también se refirió a la investigación que ha iniciado la Fiscalía al sistema informático electoral. Indicó que se remite al informe emitido por la OEA, pues este no advierte de ninguna anomalía. Sin embargo, es respetuoso de los procesos, finalizó. Estoy a favor de la mayor transparencia del proceso electoral, que se resuelvan dentro del marco de la ley. En Quito informó Adriana Rojas. Y la mesa técnica que analiza el avance de la COVID-19 se mostró preocupada por el desorden social que acelera los contagios y muertes. Las autoridades pedirán que se revisen normas y reglamentos para actuar y sancionar a los organizadores de eventos masivos, como lo ocurrido en Peguche este fin de semana, donde se realizó un concierto. Conciertos, reuniones, vóley, fútbol, bailes, 15 años, matrimonios, en fin, todos terminan en lo mismo. Aglomeraciones y más aglomeraciones donde las medidas de bioseguridad no existen, del distanciamiento ni qué decir. Uno de los eventos masivos que dejó asustados a las autoridades de control fue el concierto organizado en la comunidad de Peguche del cantón Otavalo. Cientos de personas cantando, bebiendo y bailando, como en los viejos tiempos. Hemos enviado al COE cantonal de Otavalo nuestro reclamo por escrito, nuestra protesta formal, porque se permitió generar un evento masivo, pese a que la resolución del COE Nacional determina que estos eventos están suspendidos. Frente a este panorama oscuro, el presidente del COE Nacional señaló que tanto los organizadores y los responsables de haber otorgado el permiso para semejante foco de contagio deben ser sancionados. Se van a colocar las denuncias respectivas para que sean sancionados aquellos ciudadanos que lastimosamente generaron este evento que pone en riesgo la salud de todo un país. La gobernadora de la provincia se sumó al pedido. Está latente el temor que este tipo de eventos aceleran los contagios. Serán responsables y se imputará de manera directa a los promotores, organizadores y dirigentes. Zapata señaló que ante tanta irresponsabilidad en las próximas horas se reunirá la mesa técnica con autoridades del gobierno para buscar alternativas que permitan actuar de forma más drástica. Podemos darnos cuenta que con norma ordinaria es muy difícil manejo de la crisis.
porque no existe una corresponsabilidad y porque las medidas en territorio tampoco son las adecuadas. Que el índice de mortalidad se ha incrementado solo en Quito en un 41.4%, que hay 70 personas esperando una cama en UCI, que a nivel nacional el panorama va por el mismo camino. Todo esto es la cosecha de estas inconductas, de estas incivilidades, de estas fiestas. Como están las cosas, el triángulo de la vida pasó a la historia. Al parecer el enemigo oculto camina ligero, informó Iván Casamen. Solo este fin de semana en Ecuador se registraron más de 1.400 aglomeraciones en el país. Los mercados es donde se concentra la mayor cantidad de gente. Que la gente entienda el altísimo riesgo de las aglomeraciones se ha tornado imposible. Una labor titánica donde no se puede prácticamente controlar a la gente. Quito, epicentro de la pandemia. Las calles del centro histórico lucen así con alta presencia ciudadana pese a la lluvia de los últimos días. En otro punto de la ciudad, las ventas informales se toman las avenidas. En La Marín pasa lo mismo. Ambato. Los exteriores del mercado mayorista se ven repletos de ciudadanos realizando actividades comerciales. La carga vehicular es alta, así como el irrespeto a las medidas. Desde otro punto de la ciudad, Plaza 1 de Mayo, luce con centenares de personas, tumultos de gente entre jóvenes y adultos trasladando productos. En la Tacunga, exteriores del también mercado mayorista, está lleno de ciudadanos. En Loja la situación es la misma. En una plaza comercial el ambiente es la gente está amontonada, mientras que en la playa de Atacames este fin de semana lució así, con turistas disfrutando del mar. Según cifras del EQ 911, solo este sábado y domingo 20 y 21 de febrero se registraron 1.443 aglomeraciones en todo el país, es decir, con un promedio diario de 721 aglomeraciones. Y cómo entender, por ejemplo, acciones como estas. Una fiesta con más de 200 jóvenes en Quito que sin mayor remordimiento por sus familiares estaban aquí bailando hasta que les cayeron las autoridades. Al momento, Ecuador contabiliza 274.968 enfermos por coronavirus, con 15.547 fallecidos entre confirmados y probables, cifras que todos los días van en aumento, producto en muchos casos de la irresponsabilidad ciudadana, pues al parecer a la gente le es tan difícil mantener la distancia, informó Marilyn Jaramillo. En la capital, 17 personas se infectan por coronavirus cada hora. El incremento de casos preocupa al Colegio de Médicos de Pichincha, que alertan de un posible colapso del sistema sanitario. Además, exigen al Ministerio de Salud que las vacunas se prioricen para el personal en primera línea. Los últimos eventos masivos y las inconductas ciudadanas preocupan a los médicos por el incremento de casos COVID. Desde el 1 de febrero hasta el 21 son 23.687 los nuevos contagios a escala nacional. Con estas cifras alerta el gremio un posible colapso del sistema sanitario. Y que queremos que la autoridad sanitaria, los voceros del Estado sean sinceros y le digan a la población que estamos viviendo una situación crítica, que si no mejoramos va a haber un colapso sanitario. Quito sigue siendo la ciudad más afectada por la pandemia, supera los 89.000 casos positivos. En la ciudad, 17 personas se contagian por hora con el virus. Según el presidente del gremio, Víctor Álvarez, en la provincia de Pichincha hay una nueva dinámica, un aumento de infecciones en niños y jóvenes. Porque tenemos miles de niños que se están infectando en la provincia de Pichincha. Lastimosamente no tenemos una estadística real por parte de la autoridad sanitaria. Y es que la situación sanitaria va de la mano con un plan de vacunación lento, por lo que el gremio exige que las dosis de las vacunas se prioricen para el personal en primera línea. Esto por la invitación a autoridades académicas y la aprobación de inmunización para instituciones públicas. Que en este momento las personas VIP del país somos los profesionales y trabajadores de la salud, las personas que día a día estamos luchando contra el virus. De acuerdo al cronograma de la cartera de salud, esta semana llegaría un tercer lote con 17.550 dosis, pero el presidente del gremio dice que el proceso de inmunización como está hasta el momento no lograría con su objetivo. Octubre se puedan vacunar hasta 9 millones de habitantes en el país. Eso prácticamente es imposible. El Colegio de Médicos de Pichincha critica el silencio de la autoridad sanitaria y solicita transparencia para que se haga pública la lista de inmunizados. Informó Priscila Cadena. El índice de muertes por COVID-19 en Guayaquil aumentó a 15 personas por día. Así lo dieron a conocer los miembros de la Mesa Técnica Epidemiológica del puerto principal, quienes además anunciaron nuevas intervenciones para frenar los contagios de coronavirus.
La fumigación y la visita médica casa a casa forma parte de la intervención en los sectores como Sauces, Marta de Roldós, Mapasingue Este y Oeste, Los Guasmos y Urdesa, zonas donde mayor incidencia de COVID-19 ha existido durante la semana 7 de control epidemiológico en Guayaquil. La tendencia al alza está muy marcada en los últimos días y falta todavía por medir el impacto del feriado de carnaval que lo estamos esperando a partir de esta semana. Y por ende la tasa de mortalidad ha subido de 14 a 15 fallecidos por día en el puerto principal, lo que quiere decir que durante el mes mueren 420 personas contagiadas por COVID. Como es la ocupación de camas UCI que no disminuye, están casi al 100% de la totalidad. Todo esto es esperado por la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados. Todo este resultante es propio de todas las eventualidades que han existido la semana pasada. De allí que se extenderán los operativos en restaurantes, centros comerciales e incluso se indicó que continúa prohibido la instalación de piscinas. Y desde hoy intensificamos aquí en el sector de Sauces, donde se conocen los famosos llamados cangrejales, de que se vaya a respetar sobre todo el aforo y el distanciamiento social. Los miembros del COE cantonal una vez más solicitan al gobierno nacional la autorización para importar vacunas que ayuda a frenar esta ola de contagio. Con un solo objetivo, acelerar el proceso de inmunización de la ciudad. Creemos que es la única manera en que vamos a poder tener un proceso de reactivación económica sostenible en los próximos meses y años. Informó Carlos Julio Gurumendi. Desde este lunes, la Contraloría abrió un examen especial por la adquisición de vacunas y el correspondiente plan de vacunación realizado por el Ministerio de Salud Pública. La entidad de control analizará las operaciones efectuadas entre el 1 de agosto de 2020 y el 19 de febrero de 2021. La auditoría durará 92 días. 20 millones de dólares pertenecientes a los excedentes del cobro del porcentaje del impuesto por la construcción de la Ruta Viva serán destinados para la posible compra de vacunas COVID-19 en Quito. El anuncio lo realizó el alcalde de la capital, Jorge Yunda. Los recursos son del municipio, están en el municipio. ¿Por qué tenemos ese valor? Porque este año, de acuerdo a la ley, se comenzó a cobrar la construcción de la Ruta Viva, entonces ahí ha dejado un excedente cuyos fondos los estamos destinando para lo que más necesitamos, que es son como 20 millones de dólares. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió la intervención de médicos para hablar sobre el plan de vacunación. Allí se habló de recomendar al Ministerio de Salud la posibilidad de negociar con más farmacéuticas y mejorar los procesos de inoculación. El médico e investigador Enrique Terán fue invitado a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para que exponga un análisis sobre el proceso de vacunación en el país. A su criterio, el existente plan piloto de vacunación no cumple con todas las medidas necesarias. La iniciativa debe venir del abastecimiento de la vacuna y mientras no tengamos sorteada esa dificultad, lastimosamente, no vamos a tener un beneficio que se pueda visorar. El médico solicitó a la Asamblea que haga un exhorto al Ministerio de Salud para que se abra la posibilidad al país de negociar con otras farmacéuticas. Todos hemos escuchado de la gran aceptación que ha tenido, por ejemplo, la vacuna inicial rusa Sputnik V. Hemos escuchado sobre la primera de las vacunas chinas, la de Sinopharm. Además, señala que las dosis que lleguen deben ser suministradas a grupos. Lo que tiene que hacer es agarrarse sitios completos, un hospital completo, una provincia completa y vacunar a toda la población para que se pueda tener un beneficio realmente útil de la vacuna. También señaló que ninguna vacuna tiene registro sanitario, solo posee uno de emergencia. Por lo tanto, las negociaciones son directamente con los estados, con los países, porque solamente el Ministerio de Salud Pública de cada país puede tomar el riesgo de aceptar un producto que no ha sido suficientemente estudiado, que no cumple con todos los requerimientos necesarios.
Al momento ya vamos culminando el segundo mes del año 2021. El médico resaltó que si se pretende vacunar a 30.000 personas diarias como lo anunció el gobierno, pues se necesitarían al menos 8 meses para alcanzar a 9 millones de ecuatorianos, informó Valeria Navarro. Chile, considerado un ejemplo de vacunación masiva contra el COVID-19, ha logrado inmunizar a cerca de 3 millones de personas en un poco más de 15 días. Pero ¿cuáles son las claves para que esta nación lidere este proceso de salud pública, a diferencia de otros países como el Ecuador? En la siguiente nota se lo contamos. Chile se ha convertido para muchos en el rayo de América Latina. Esto en términos de velocidad y eficacia en su campaña masiva de vacunación. En un poco más de 15 días ha logrado inmunizar a cerca de 3 millones de personas. Y poco a poco se acerca a la meta de vacunar al 80% de adultos mayores de 65 años. Catalina Maldonado es una médico ecuatoriana, pero vive en Chile ya más de 20 años. Ella cuenta cuáles son las claves que han permitido que este país se convierta en el líder de la región. Hubo mucho orden, mucha distribución que estaba destinada con la calendarización, por ende se ha respetado eso y ha sido un éxito. Por eso se prevé que para marzo esté la mayoría de las personas también vacunadas con una primera dosis y para junio que esté más del 80% de las personas con su vacunación. Algo que a decir de expertos no pasa en Ecuador. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, asegura que es lo que al país le ha hecho quedarse estancado en términos de vacunación. Lo que falta es un proceso de negociación, no solamente estar con una empresa farmacéutica como es la Pfizer, sino también trabajar con Sinovac, con COVAX. Ha habido mala distribución, mala organización, porque si se hubiesen organizado creo que estuvieran hasta igual que nosotros. Y si hablamos en términos de población, Chile tiene un poco más de 19 millones de habitantes y Ecuador algo más de 17. Chile ha logrado suministrar más de 180.000 dosis diarias en promedio durante la última semana de la vacuna china Sinovac y desde hoy la Pfizer. Y a Ecuador apenas han llegado cerca de 25.000 dosis de Pfizer. El proceso, el plan de salud en Chile lo que hace es poner orden en esta situación, privilegia la situación del ser humano. No se necesita tener ingentes recursos o grandes recursos, lo que se necesita es saber cómo trabajar con esos recursos y cómo dar la prioridad. Y es por eso que en Ecuador hay preocupación, pues para muchos expertos la vacuna constituye una esperanza de frenar el impacto negativo del padecimiento en este país, donde el acumulado de contagios supera los 274.000 casos y 15.000 fallecidos, informó Ismenia Solórzano. En todo el mundo se han administrado más de 200 millones de vacunas anti-COVID. Sin embargo, el 45% de estas fueron inoculadas en 7 países, por lo que varias organizaciones solicitan un reparto más equitativo. Además, llegaron a Colombia 192.000 dosis del fármaco chino contra el coronavirus. Estas y más noticias sobre el proceso de vacunación a nivel global en la siguiente nota. Más de 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 fueron administradas en al menos 107 países y territorios de todo el mundo. Un 45% de ellas han sido inyectadas en los países del G7, cuyos miembros se comprometieron a favorecer una repartición más justa de las vacunas. Israel es de lejos el país más avanzado en este tema, ya que el 49% de su población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. En Sudamérica, Chile es el que más rápido avanza en este proceso, con más del 13% de su población ya vacunada. Llegó a Colombia un nuevo cargamento de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac. Con este lote de 192.000 dosis, el país sudamericano busca seguir con el proceso de inmunización de los más de 35 millones de colombianos. El gobierno de Iván Duque indicó que el fármaco será distribuido estratégicamente para brindar atención a grupos prioritarios como médicos y ancianos. 6 meses atrás se veía el proceso de las vacunas lejano. Hoy es una realidad. Ya están en nuestro país y están desplegadas. Y se despliegan para salvar vidas
para atender a las personas que están en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en el sector de la salud y a los mayores de 80 años en este primer ciclo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, a propósito de la vacunación irregular de allegados al gobierno, dijo que este tipo de actos son imperdonables. Durante una entrevista con un medio de Buenos Aires, indicó que este proceso amerita transparencia y honestidad, por lo que se sancionará con severidad a todos aquellos quienes se beneficien con preferencias injustificadas. Estas declaraciones se realizan tras la salida del ministro de Salud, Ginés González, acusado de gestionar la vacunación de un periodista con quien mantenía una relación cercana. Unas 20.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 llegaron al enclave palestino de Gaza, procedentes de Emiratos Árabes Unidos. Esta donación, junto con las 2.000 dosis recibidas desde Cisjordania, permitirán iniciar la inmunización de sanitarios y pacientes con enfermedades crónicas, informó Álvaro Terán. Más adelante, alcaldesa Cintia Viteri solicitó que se flexibilicen las restricciones para realizar ceremonias de graduación en la ciudad de Guayaquil. Los detalles en breves minutos. De regreso en emisión estelar del Comercio TV. Gracias por su sintonía. Algunas entidades educativas se preparan para lo que será la graduación presencial de los estudiantes que han concluido con la secundaria. Autoridades nacionales y locales establecieron lo que serían las medidas para que los alumnos puedan graduarse sin inconvenientes de contagios en la ceremonia. En Guayaquil, algunos establecimientos educativos se preparan para lo que será la graduación presencial de los alumnos en tiempos de pandemia. En sus redes sociales, la alcaldesa del puerto principal expresó: los niños y sus padres tienen derecho a vivir una graduación memorable y que sea un lindo recuerdo. He pedido al COE cantonal que revise y flexibilice los protocolos para la realización de ceremonia de graduación en estricto cumplimiento de aforo permitido, normas de bioseguridad y distanciamiento social. Estos eventos podrán celebrarse en lugares externos o planteles educativos en cumplimiento con lo sugerido por el COE nacional. Para el director del Departamento de Gestión de Riesgos del Cabildo, hay ciertas normas que se deben cumplir para que se lleve a cabo las ceremonias de graduación. Estamos recomendando a las instituciones educativas que se hagan grupos, para que se hagan grupos pequeños, ¿no, verdad? Y no generar pues aglomeraciones. Obviamente hay locaciones que son más adecuadas, obviamente hay que preferir locaciones abiertas. Pero hay que recalcar un punto importante: se trata de una ceremonia de graduación, no de un festejo con invitados. Áreas que son adjuntas a las unidades educativas, en donde se puede disponer un grupo pequeño de personas con el distanciamiento respectivo. Erika Lainez, representante de una entidad educativa la cual efectuará la graduación presencial, aseguró que hay protocolos estrictos que se deben ejecutar para esta ceremonia. Van a estar con la distancia prolongada, con varios protocolos que tenemos que también tener internos. Los estudiantes no pueden lanzar sus birretes y en el momento en que bajan de su vehículo, bajan absolutamente solos y se ubican en su lugar, en este caso para luego ser nombrados y que suban a recibir, en este caso, su título. Los protocolos de bioseguridad fueron aprobados por las autoridades respectivas. Y de ahí, de manera inmediata, cuando se termine el evento, no se pueden dar abrazos, no hay acercamientos, se dirigen a sus vehículos nuevamente y se suben para el retorno, en este caso, a sus hogares. Informó Julio César Saona. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no compareció en la Fiscalía General del Estado y pidió diferimiento. La diligencia legal se desarrolló como parte de la investigación por presunto peculado en la compra de vacunas para COVID-19 desde el municipio capitalino. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, defiende su inocencia. Expectativa generó la posible comparecencia libre y voluntaria en la Fiscalía General del Estado del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y del coordinador zonal del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, William Ponce, pero los dos brillaron por la ausencia. Presentaron un escrito solicitando se difiera la versión, así que no vinieron el día de hoy.
Era muy importante para ustedes, como comentaba antes, de estas versiones. Así es muy importante tanto para Fiscalía como para las defensas técnicas, porque a través de las versiones nosotros podemos esclarecer las acciones de cada uno de nuestros defendidos. A los dos funcionarios públicos se les deberá fijar nuevo día y hora, diligencia legal como parte de la instrucción fiscal, por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la compra de pruebas para COVID-19, a cargo de la Secretaría de Salud del municipio capitalino. Gabriela Rodríguez defiende a una de las procesadas. Una vez dada la audiencia de vinculación que se realizó el 17 de febrero, tenemos 30 días más para poder presentar los descargos las nuevas personas vinculadas. La instrucción fiscal no debe sobrepasar los 120 días. Quien se acudió al llamado de la Fiscalía fue una investigadora de una universidad privada, convocada para hablar sobre las cualidades técnicas de las pruebas, que por el momento se ha puesto en tela de duda. Ramiro Román defiende a la secretaria de Salud del Cabildo, Jimena Barca, y a la coordinadora Linda Guamán. Otro tema que se investiga es el por qué se terminó el contrato de mutuo acuerdo, si ya existían cuestionamientos. La parte de la Fiscalía, en eso hay equivocación, y la Fiscalía nunca utilizó la ley de apoyo humanitario, que eso tiene que ser. Además hay que tener en cuenta que el artículo 93 de la misma ley de contratación pública establece aquello. Y eso es lo que se cumplió por parte de la Secretaría de Salud del municipio. Quien no quiso dar detalles de la toma de versiones de la experta fue Juan Pablo Albán, abogado del alcalde Jorge Yunda. El burgomaestre sí se pronunció, pero no en la Fiscalía, sino en un recorrido de obras en otro punto de la ciudad de Quito. Pero confiamos en la justicia, somos inocentes, lo único que hemos hecho es luchar por la vida de los quiteños. Informó Héctor Romero. En la ciudad de Guayaquil se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de delincuencia organizada en la venta de insumos en los hospitales del IES. La madre de Daniel Salcedo insistió en su defensa y aclaró que el video de TikTok que se viralizó no tiene ninguna relación con otros hechos violentos registrados en el puerto principal. Esta vez no hubo acceso para la prensa. La diligencia lleva más de 10 días, pues son 16 los procesados por presunta delincuencia organizada, entre ellos Daniel Salcedo, exgerentes hospitalarios del IES, los hermanos Bucaram y Gabriela Pazmiño. No hay un contrato donde firme él de famoso sobreprecio. Antes de entrar al palacio, la madre de Salcedo aclaró las circunstancias de un video. Estos TikTok no es la primera vez que lo hacen muchos reos porque tienen las computadoras que estudian y que exploten en los teléfonos. Si son 3 los reos, ¿por qué nombran a mi hijo? Y averigüen ustedes dónde está el alias Casquete, en qué habitación se encuentra. Sería bueno que ustedes averigüen. La reinstalación de la audiencia de formulación de dictamen y preparatoria de juicio por la venta de insumos se extendió hasta las 14 horas. Luego salieron los abogados de algunos imputados. Su vinculación se produjo sin la presentación de absolutamente ningún elemento de cargo, pero además de eso, la Fiscalía cerró la instrucción fiscal cuando habían transcurrido apenas 22 días de los 30 que la ley le concede. También la defensa del mismo Salcedo, que sostuvo la primera sentencia por peculado, tampoco tuvo pies ni cabeza. Donde no hay prejuicio, donde no se pagó, donde la mercadería le entregaron y no la han devuelto, y el señor juez dijo que se ha peculado. Y el defensor de Gabriela Pazmiño de Bucaram, quien fustigó la decisión final en torno al dictamen fiscal abstentivo. Que fue revocado por la fiscal distrital del Guayas, y sobre esa imputación es la alegación que daremos nosotros en la observación del caso. El fiscal del caso, Eduardo Díaz, no se pronunció. La audiencia continuará este martes a las 10 de la mañana. Y se estima que el juez que ingresó al programa de protección de víctimas y testigos debería tomar una decisión antes de que caiga la noche. Informó Jorge Escobar. La policía encontró 260 kilos de droga en el sector donde fue incinerada una avioneta que intentó aterrizar en una pista clandestina en el cantón fronterizo de San Lorenzo. La policía señaló que por las evidencias encontradas se trataría de una narcoavioneta.
es la primera aeronave en el 2021 que fue detectada cuando ingresó a territorio ecuatoriano de forma ilegal. La FAA alertó de la presencia de la avioneta fantasma que no contaba con plan de vuelo. Esta habría sufrido un desperfecto mecánico cuando aterrizaba en una pista clandestina a escasos kilómetros de la frontera con Colombia. Y sufre un desperfecto al momento del aterrizaje. Presumen que al topar suelo, esta se incendió, pero los tripulantes, con colaboración de otras personas, intentaron borrar todo tipo de evidencia. Nunca buscaron apagar el fuego, La cual había sido prendido fuego a todas las áreas donde constaba la identificación como la matrícula de la aeronave. En imágenes entregadas por la FAE se puede observar en medio de la avioneta a varias personas que cargan lo que serían maletas y abandonan el sector con rumbo desconocido. El accidente no dejó heridos ni fallecidos. Aquí personas que salieron de la avioneta y de la parte externa también están corriendo. Ahí se ve que están cargando bultos, ya lo ponen al hombro más adelante y abandonan el área. En primera instancia, en el sitio mismo donde quedó la avioneta encontraron 20 paquetes que contenían cocaína. Los trabajos se extendieron a varios kilómetros a la redonda. Los equipos especiales de la policía en un barrido minucioso encontraron 12 sacos más de yute que contenían la misma sustancia, en total 260 kilos de droga. Iban a ser embarcados en esta aeronave. La ruta de la narcoavioneta sería México, pasando por Centroamérica y el destino final la zona costera de Ecuador. En la pista clandestina localizada en una finca palmicultora del cantón San Lorenzo encontraron otras evidencias. 4 canecas conteniendo 208 litros de lo que es el combustible que se utiliza para las aeronaves. En este 2021 ya van 17.5 toneladas de droga decomisadas que territorio ecuatoriano es utilizado por las organizaciones narcodelictivas para traslado y acopio de alucinógeno. En Quito informó Iván Casam. Nos despedimos, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo grande.